7 meses de embarazo, 5 hijos pequeños, y un hombre la empujó fuera de la carreta, en medio de un camino enfangado, bajo una tormenta que hacía temblar el cielo entero. El frío cortaba la piel, y los truenos escondían el llanto de los niños. «Tengo hambre, mamá», murmuró la niña empapada con los pies hundidos en el barro. No tenía refugio, ni fuego, ni comida. Solo una capilla abandonada, considerada maldita, apareció en medio de la oscuridad. Pero lo que encontró allí dentro no era un fantasma, y lo que estaba enterrado bajo el altar era algo que jamás debió ser descubierto. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿cuál es tu nombre? El estruendo de la carreta al alejarse fue el sonido que selló su destino. Quedó sola, con el sol de la tarde cayendo a plomo sobre el polvo del camino real, en algún páramo olvidado de Zacatecas, alrededor de 1940. El aire vibraba con el calor y el chillido de las cigarras, pero bajo ese ruido, un silencio de muerte comenzaba a instalarse. Elisa, embarazada de 7 meses, sintió la patada inquieta de su futuro hijo, un recordatorio punzante de vida en medio de la desolación absoluta. Sus otros 5 hijos, el mayor de apenas 10 años, se aferraban a su falda de manta, sus rostros sucios de polvo y lágrimas secas, sin entender por qué su tío Antolín los había bajado con tanta violencia. El olor a caballo sudado y a la paja seca de la carreta todavía flotaba en el aire, un fantasma de la traición que acababa de ocurrir. La tierra de mi hermano es para quien la trabaja, no para una viuda y sus crías, había escupido Antolín, el cuñado de Elisa, momentos antes. Las palabras, duras como piedras, golpearon a Elisa mientras él azotaba a las mulas para que avanzaran. Se quedó con la pequeña casa de adobe que Pedro, su difunto esposo, había construido con sus propias manos. Se quedó con el maizal que apenas empezaba a gilotear, con las 2 cabras flacas y con los recuerdos que Elisa había intentado guardar bajo llave tras el luto. A ella le dejó el horizonte vacío, una cicatriz marrón que se perdía entre cerros secos, y la humillación profunda de ser desechada como un animal. La injusticia era tan grande que no dejaba espacio para el dolor. Solo había un vacío helado. El camino real era una herida abierta en la tierra. No era una ruta transitada, era un atajo de arrieros, abandonado desde la Revolución, que conectaba haciendas en ruinas. No pasaba nadie. La certeza de esa soledad era aterradora. ¿Te imaginas ese nivel de desesperanza? Una madre a punto de dar a luz, con 5 bocas que alimentar que la miraban con una confianza que ella ya no sentía, abandonada a la nada. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué ciudad está viendo esta historia? Me conmueve saber hasta dónde viaja la fuerza de una madre, porque la de Elisa estaba a punto de ser probada más allá de lo imaginable, en ese desierto que no perdona. Elisa apretó los labios hasta sentir el sabor a óxido de su propia sangre. Se negó a llorar, no allí, no delante de sus hijos. El luto por Pedro, muerto de una fiebre tifoidea hacía 6 meses, se sentía ahora como una armadura rota e inútil. Antolín había esperado el momento justo, el momento en que la pena de ella se había asentido y su vientre estaba demasiado grande para pelear o huir lejos. Diego, el mayor, con sus 10 años, entendía perfectamente. Sus ojos oscuros, idénticos a los de su padre, ardían con una rabia silenciosa mientras miraba el polvo que la carreta dejaba atrás. Él sabía que esto no era un viaje, era un destierro. El sol, un disco de latón al rojo vivo, comenzó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja violento, de un amarillo enfermizo. Y con la desaparición de la luz, la temperatura se desplomó. El calor sofocante dio paso a un frío agudo, un filo helado que atravesaba la manta delgada de su rebozo y el algodón de las camisas de los niños. El desierto, callado y somnoliento durante el día, cobraba vida de noche, y esa vida era depredadora. El primer filo del miedo no fue por ella, sino por ellos. El viento comenzó a soplar, arrastrando el polvo y el olor a animal muerto de algún lugar cercano. Entonces lo escucharon. Primero,
un lamento lejano, casi un aullido triste, pero pronto se unieron otros, más cerca de lo que ella quisiera. El coro agudo de los coyotes. No estaban cazando lejos, estaban anunciando la noche y ellos, una familia inmóvil en el camino, eran una anomalía, una invitación. El más pequeño, Mateo, de 4 años, comenzó a temblar, aferrándose a la pierna de Elisa. No era solo el miedo, era el frío que cala los huesos en cuanto el sol desaparece, un frío que se sentía como agujas de hielo en la piel. «Tengo hambre, mamá», dijo Ana, la de 8, intentando ser valiente, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado. La frase fue una daga en el corazón de Elisa. Abrió el morral de Ixtle que Antolín le había arrojado con desdén. Dentro, un trozo de piloncillo duro como piedra, 2 tortillas correosas de hacía 2 días y una cantimplora que, al agitarla, sonó medio vacía. Eso era todo. Eso era lo que su cuñado había considerado suficiente para una viuda embarazada y 5 niños. Sabía, con una certeza que le paralizaba las entrañas, que no sobrevivirían la noche a la intemperie. Elisa miró a su alrededor desesperada. Solo había huizache, nopaleras y piedras. No había refugio, no había agua, no había leña. La noche caía como un telón negro, y los aullidos se sentían más audaces. Mateo comenzó a toser, una tos seca y febril que resonó en el silencio expectante. El pánico la golpeó, una ola de bilis en la garganta. Iba a ver morir a sus hijos, allí, en el polvo que había sido el reino de su esposo. Fue entonces cuando Diego, su hijo mayor, el que nunca lloraba, tiró de su falda. Señaló hacia el oeste, donde los cerros se recortaban como gigantes dormidos. «Mira, mamá. Hay una casa». No era una casa. A medida que forzaba la vista en la penumbra, vio la silueta rota. Era la estructura de una vieja capilla, parte de un casco de hacienda abandonado hacía décadas, devorado por la vegetación espinosa. Un lugar del que la gente del pueblo contaba historias, susurros en las noches de fogata. Decían que allí penaban las almas de los cristeros colgados, que se escuchaban misas de muertos y que ningún animal se acercaba de noche. Era un lugar maldito, un lugar de miedo. Pero en ese momento, el miedo a los fantasmas era un lujo. El miedo a los coyotes y al frío que hacía toser a Mateo era mucho más real y presente. Arrastrando a los niños, con el vientre pesándole como plomo y el dolor de espalda agudo como un cuchillo, Elisa comenzó a caminar hacia las ruinas. Cada paso era un esfuerzo. El terreno estaba lleno de piedras sueltas y espinas que se clavaban en sus guaraches gastados. La puerta de mezquite de la capilla estaba caída, vencida por el tiempo, bloqueando parcialmente la entrada. Tuvieron que trepar sobre ella. El olor a murciélago, a humedad y a polvo antiguo era sofocante, casi sólido. El techo de vigas estaba parcialmente colapsado, pero una esquina, cerca del altar roto, ofrecía un refugio precario del sereno que ya comenzaba a caer. La caminata de 100 metros hasta las ruinas pareció una eternidad. Cada nopalera retorcida escondía sombras que parecían moverse con el rabillo del ojo, y cada arbusto seco parecía susurrar con el viento helado. La puerta principal de la capilla, un pesado portón de mezquite, estaba caída de sus goznes, recostada sobre la tierra como la lápida de un gigante vencido. Elisa tuvo que ayudar a Diego a moverla lo suficiente para poder deslizarse dentro, uno por uno, empujando a los más pequeños en la oscuridad casi total. El interior era aún más frío que el exterior, y el olor la golpeó con fuerza, una mezcla sofocante de excremento de murciélago, adobe húmedo y algo más, un olor a encierro, a tiempo estancado y a podredumbre. Sus pies descalzos, protegidos solo por los guaraches gastados, tropezaron con escombros. Eran pedazos de vigas, tejas rotas y lo que parecían ser huesos pequeños de algún animal, todo cubierto por una capa gruesa de polvo y hojas secas. El techo de vigas, ennegrecido por antiguas fogatas o quizás por un incendio olvidado, estaba parcialmente colapsado. La luz pálida de la luna,
que apenas comenzaba a subir, se filtraba por un boquete enorme sobre lo que debió ser la nave principal, iluminando un montón de escombros de manera fantasmal. El viento entraba por allí, aullando en un tono bajo y lúgubre, como si la capilla misma se quejara de su presencia. Era un refugio precario, pero era un refugio. Elisa guió a sus hijos hacia la única esquina que parecía ofrecer algo de protección, cerca de donde el altar mayor, ahora solo un montón de ladrillos rotos y madera carcomida, bloqueaba parte del viento. «Aquí, siéntense aquí», susurró, su voz sonando extrañamente alta en la quietud. Mientras usaba sus manos para barrer las hojas secas y el polvo, buscando crear un nido para sus hijos, el miedo regresó con más fuerza. Mateo, el pequeño, comenzó a toser de nuevo. No era la tos seca de antes, era una tos perruna, profunda, que sacudía su pequeño cuerpo y sonaba húmeda. El pánico la golpeó. El frío de la carretera lo había enfermado, tal como temía. Le tocó la frente. Ardía. El contraste entre la piel febril del niño y el aire helado de la capilla era alarmante. El pánico se convirtió en una ola de bilis en su garganta. Necesitaba hacer fuego, urgentemente. Necesitaba agua limpia, no el trago tibio y polvoriento que le quedaba en la cantimplora. Sin fuego el niño no vería el amanecer. La fiebre, en un lugar tan expuesto, se lo llevaría tan rápido como la enfermedad se había llevado a Pedro. Se levantó, desesperada, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de algo que quemar. Solo había adobe húmedo y vigas demasiado grandes para romper, húmedas y pesadas por la podredumbre. Se sentía atrapada, inútil. Había sobrevivido al abandono de Antolín solo para ver a su hijo morir de frío en el suelo de una iglesia en ruinas. Era una broma cruel del destino. Fue entonces cuando Diego, siempre su apoyo silencioso, se acercó a lo que quedaba del altar. Estaba moviendo un viejo reclinatorio roto, quizás pensando en usar sus pedazos secos como leña, cuando algo llamó su atención. La madera se atoró con una de las grandes losas de piedra del piso, una que no estaba cubierta de escombros. «Mamá», dijo en voz baja, su voz de niño tratando de sonar como la de un hombre. «Esta se mueve». Elisa se acercó, su corazón latiendo con una nueva clase de miedo. ¿Qué encontrarían debajo? ¿Una tumba, como decían las historias? ¿El escondite de algún animal? ¿Una serpiente de cascabel buscando calor? Con esfuerzo, los dos, madre e hijo, usaron sus dedos entumecidos y sucios para hacer palanca en el borde de la losa. La piedra estaba pesada, pero cedió, girando sobre un eje de tierra compactada. Debajo no había oro ni huesos, había un pequeño hueco seco, excavado a propósito en la tierra dura, y dentro algo que hizo que a Elisa se le cortara la respiración y el corazón le diera un vuelco doloroso. No era un tesoro, era algo mucho más valioso. Cuidadosamente doblada, había una cobija de lana gruesa, limpia, que olía a humo de mezquite y a sol. A su lado, un costal de ixtle bien cerrado que, al tocarlo, reveló la forma de granos y algo duro, probablemente carne seca. Y junto al costal, 2 botellas de vidrio oscuro tapadas con corcho, llenas de agua que a la luz de la luna parecía limpia. Elisa se quedó helada, su mano suspendida sobre la cobija. Esto no era un refugio abandonado. Esto era el hogar de alguien. Alguien que estaba vivo, que era organizado y que planeaba regresar. El miedo anterior a los fantasmas fue reemplazado instantáneamente por el terror a lo desconocido, a un hombre de carne y hueso. Un bandido que usaba la capilla como escondite. Un ermitaño, como decían las historias, quizás uno loco o peligroso. El folclore del pueblo cobró una nueva y aterradora vida. La cobija estaba limpia, el agua era fresca. Quien fuera que viviera allí había estado en ese lugar recientemente. Cada segundo que pasaban allí era una invasión, un robo, y el dueño podía regresar en cualquier momento y encontrarlos profanando su escondite, robando sus provisiones de supervivencia. Pero entonces Mateo tosió de nuevo, un sonido débil y lastimero que cortó la tensión. La fiebre ardía bajo sus dedos. La necesidad era más grande que el miedo. No había elección.
Con manos temblorosas, Elisa sacó la cobija de lana. Era pesada, cálida. Envolvió al niño enfermo en ella, y el temblor de su cuerpo pareció disminuir casi de inmediato. Luego abrió el costal. El olor a pinole y a carne seca la golpeó, un aroma a vida. Tomó un pedazo de carne y se lo dio a Diego, y luego a Ana. Abrió una de las botellas y le dio de beber a Mateo, antes de pasarla a los demás. La tensión era insoportable. Elisa no podía dormir, no se atrevía. Se sentó contra la pared de adobe, con la espalda recta, protegiendo el sueño febril de Mateo, que ahora respiraba un poco más tranquilo envuelto en la lana ajena. A su lado había encontrado un palo de mezquite, pesado y con una punta afilada, probablemente un trozo de viga. Lo aferró con ambas manos. Sus otros hijos, agotados y con el estómago menos vacío, se habían acurrucado juntos como cachorros, quedándose dormidos sobre las hojas secas. Ella vigilaría. Vigilaría al dueño de esa cobija, al fantasma real de la capilla. Pasaron horas, horas marcadas no por el reloj, sino por el crujido de la madera vieja, el aleteo de los murciélagos en lo alto y el sonido de la tos de Mateo, que por suerte se iba espaciando. La luna se movió por el boquete del techo, su luz plateada bañando el altar roto como un reflector sobre un escenario de miseria, iluminando la quietud de los niños dormidos. Elisa no movió un músculo. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso, escuchando más allá del viento, más allá de su propia respiración contenida. Y justo antes de que los primeros indicios de luz gris tiñeran el cielo, lo escuchó. No fue un coyote, no fue el viento, fueron pasos. Un arrastrar lento, rítmico, de guaraches sobre la piedra y la tierra. Alguien se acercaba a la capilla. Elisa apretó el palo de mezquite con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su corazón golpeaba sus costillas tan fuerte que temía que el sonido la delatara. Un tambor en el silencio absoluto. Los niños, sintiendo la tensión de su madre incluso en sueños, despertaron en silencio, uno por uno, sus ojos abiertos de par en par, paralizados por el miedo. Se convirtieron en un pequeño rebaño de terror, inmóviles detrás de ella. La sombra bloqueó la poca luz que entraba por la puerta caída. Era una silueta alta, más alta de lo que esperaba, encorvada. La figura se detuvo en la entrada, como un animal probando el aire, oliendo el humo débil de una fogata que no había encendido. Un hombre muy anciano, con la barba blanca tan larga que le cubría el pecho y el cabello enmarañado cayéndole sobre los hombros, se detuvo en la entrada. Iba vestido con harapos, pero Elisa notó con un sobresalto que eran harapos limpios, remendados con esmero con hilo de ixtle. Cargaba un pequeño manojo de leña seca atado con una cuerda. Sus ojos, hundidos en un rostro arrugado como la tierra seca, pero increíblemente lúcidos, escanearon la escena. Vieron a Elisa, con el palo levantado en un gesto defensivo. Vieron su vientre abultado. Vieron la hilera de niños asustados. Y finalmente, sus ojos se posaron en Mateo envuelto en su cobija de lana. El viejo no dijo nada. El silencio se estiró, pesado e insoportable, roto solo por la respiración sibilante de Mateo. Elisa no se movió, su garganta cerrada por el pánico, esperando el grito de furia, la violencia del intruso invadido. Pero el hombre avanzó con el lento arrastrar de sus guaraches. Pasó a su lado, ignorando el palo que ella sostenía con manos temblorosas, como si fuera una rama insignificante en su camino. Dejó la leña en el suelo, cerca de la pared. Sacó un pedernal y un trozo de ixtle seco de una bolsita de cuero que llevaba al cinto, y con manos expertas que no temblaban, golpeó la piedra. Las chispas saltaron. En menos de un minuto, una pequeña llama cobró vida, y él la alimentó con la leña. El calor fue inmediato, una bendición. Solo entonces, el viejo se giró. No miró a Elisa. Miró directamente a Mateo, que temblaba bajo la cobija. Se acercó al niño, y Elisa se tensó, lista para saltar, pero el hombre solo puso el dorso de su mano nudosa sobre la frente del pequeño.
La piel del viejo era como corteza de árbol, pero su gesto fue de una suavidad inesperada. «Tiene fiebre», dijo. Su voz era rasposa, áspera por el desuso, como si las palabras le costaran trabajo, como si rasparan su garganta. El frío de la carretera. La forma en que lo dijo, sin sorpresa, como si supiera exactamente lo que había pasado, heló la sangre de Elisa más que la noche misma. Elisa, temblando pero encontrando una hebra de voz, bajó el palo lentamente. El calor del fuego comenzaba a calentar sus pies entumecidos y a alejar las sombras de las esquinas. «¿Usted sabía?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Sabía que estábamos aquí?». El viejo ermitaño asintió lentamente, su mirada nunca abandonando el rostro febril de Mateo. «Antolín, el cobarde de tu cuñado, sabía que yo vivía aquí», dijo, y cada palabra cayó como una piedra en el silencio. «Conozco a su familia desde que eran niños. Su padre fue un ladrón de tierras, y él es peor. Él te trajo aquí, Elisa. Te trajo directamente a mí». La confusión golpeó a Elisa. ¿Por qué Antolín la llevaría a un lugar habitado? No tenía sentido. Era una crueldad sobre otra, pero no entendía su lógica. «¿Por qué?», preguntó ella sin entender. Don Silvestre la miró por primera vez con una tristeza profunda, una compasión que la desarmó y la hizo sentir más vulnerable que el miedo. «Porque Antolín es un hombre de alma podrida, mija. Te abandonó aquí esperando una de dos cosas, y ambas le servían». El viejo se incorporó, su alta figura recortada contra la fogata naciente, pareciendo un profeta bíblico en medio de las ruinas. «Él esperaba», continuó Silvestre, su voz rasposa cargada de desprecio, «que el miedo al fantasma de la capilla, a las historias que él mismo ayudó a regar, te hiciera correr hacia el monte. Desesperada, con tus hijos, te perderías en la noche. El frío o los coyotes harían el resto». La crudeza de la verdad era insondable, un abismo de maldad que se abría a sus pies. Antolín no la había abandonado. La había guiado a una trampa mortal, usando el folclore y el miedo como sus armas. Su cuñado había planeado activamente la muerte de sus sobrinos y de su hijo no nato. «¿Y la otra cosa?», susurró Elisa temiendo la respuesta, su mano aún aferrando el palo por instinto, aunque ya no lo dirigía a él. «La otra», dijo Silvestre, señalándose a sí mismo con un dedo nudoso, «era yo. Esperaba que yo mismo, el viejo loco de la capilla, te echara a morir de frío, o que, en tu desesperación por mis provisiones, yo te matara». La lógica era brutal y cobarde. Antolín tendría las manos limpias. Podría culpar a los fantasmas o a un ermitaño loco o al desierto. Nadie preguntaría por una viuda sin recursos. La crueldad del plan era tan vasta que Elisa apenas podía respirar. «No contaba con una cosa», murmuró el viejo, volviendo su atención a Mateo, que se había calmado con el calor del fuego, su respiración menos forzada. «No contaba con que un niño tuviera fiebre, y no contaba con que yo no soy un asesino. Don Silvestre no era el arma de Antolín. Era el último guardián de esa tierra, el caporal que se había negado a dejar la hacienda cuando todos huyeron de la Revolución y la gripe española. Había visto nacer al padre de Antolín y conocía los secretos oscuros de esa familia. Vio en Elisa lo que Antolín no pudo ver, una voluntad de hierro, la misma que él tenía. El viejo se levantó con un quejido de huesos viejos y salió de la capilla sin decir más. Desapareció en la luz gris del amanecer. Elisa, paralizada entre el miedo y una gratitud confusa, se quedó junto al fuego, aferrándose a la cobija que envolvía a Mateo. El niño ardía. La tos no cesaba. El viejo la había abandonado también. Se había ido para no ser cómplice de su tragedia. Pero una hora después, justo cuando el sol comenzaba a calentar las piedras, don Silvestre regresó. Traía un manojo de hierbas frescas que olían a anís y a tierra húmeda, y en su otra mano un pequeño cuenco de barro. Se arrodilló junto a la fogata, machacó las hierbas con una piedra y las puso a hervir en el cuenco con un poco de agua de la botella. El aroma que se levantó fue penetrante, medicinal,
El viejo esperó a que el brebaje se enfriara un poco. Luego, con una firmeza que no admitía discusión, levantó la cabeza de Mateo. «Bebe», ordenó, su voz rasposa. El niño, aturdido por la fiebre, intentó apartarse del sabor amargo, pero Silvestre fue paciente y firme, obligándolo a tomar pequeños sorbos. «Es hierba del coyote», murmuró más para Elisa que para el niño. «Rompe la calentura. La carretera te metió el diablo en los pulmones, muchacho, pero lo vamos a sacar». Elisa observó en silencio cómo el curandero del desierto trabajaba, sus manos nudosas moviéndose con una certeza ancestral que ningún médico de ciudad podría imitar. Para el mediodía, la fiebre había comenzado a ceder. La tos de Mateo se suavizó, perdiendo ese filo perruno y aterrador. El niño abrió los ojos por primera vez con lucidez y pidió agua. Elisa lloró, esta vez no de miedo, sino de un alivio tan profundo que dolía, un alivimiento que le aflojó todos los músculos que había mantenido tensos durante días. Don Silvestre simplemente asintió como si hubiera esperado ese resultado y se retiró a la esquina más oscura de la capilla, donde tenía su propio escondite bajo unas tablas, y se sentó a limpiar unos frijoles secos, dándoles su espacio para la gratitud. La primera batalla había sido ganada, no contra Antolín, sino contra la muerte. Las semanas que siguieron se convirtieron en una extraña rutina de supervivencia, un pacto de silencio y trabajo. La capilla se convirtió en un microcosmos, un mundo aislado donde las estaciones marcaban el tiempo, no los hombres. Elisa se despertaba antes del amanecer para ir al ojo de agua con Diego. El aire helado de la mañana cortaba sus pulmones, pero el ritual era necesario. Regresaban cargando el agua en las botellas de vidrio y en una vieja lata que Silvestre les dio. El viejo les enseñó a Diego y a Ana a poner trampas para conejos y tlacuaches, no con metal, sino con lazos de ixtle y varas flexibles, mostrándoles cómo leer las huellas en el polvo y dónde los animales bajaban a beber. Diego, con sus 10 años, se convirtió en la sombra de don Silvestre. El niño, que había sido forzado a dejar su infancia en el camino real, absorbía el conocimiento del viejo como la tierra seca absorbe la lluvia. Silvestre le enseñó a identificar qué madera de mezquite quemaba más lento, pero daba más calor, qué nubes traían lluvia y cuáles solo viento, cómo seguir el rastro de un venado sin ser visto. No hablaban mucho. El viejo enseñaba con gestos, con el ejemplo, y Diego aprendía con una seriedad de hombre, sabiendo que cada lección era un día más de vida para su familia, un día más que no tendrían que depender solo de las provisiones del anciano. Elisa, por su parte, se hizo cargo del interior de la capilla. Mantuvo el fuego vivo, la tarea más sagrada. Molía el poco maíz que Silvestre tenía guardado en un metate que encontró entre los escombros, uno que el viejo había rescatado de la casa grande de la hacienda. Sus manos, antes suaves, se volvieron ásperas y fuertes, moliendo el nixtamal para hacer las tortillas que comían con la carne de conejo que Diego traía. Cuidaba de los más pequeños, enseñándoles a no alejarse, a tenerle respeto al silencio de la capilla y a no tocar las herramientas del viejo. Era una vida dura, al filo, pero era una vida. El embarazo de Elisa avanzaba sin piedad. Ahora, en su 8º mes, el peso era una carga constante. Su espalda dolía cada minuto y sus tobillos se hinchaban por las noches, pero no había tregua. El trabajo era la única moneda de cambio por la supervivencia. Remendaba la ropa de los niños con hilo de ixtle y un viejo clavo afilado que Silvestre le había dado, usándolo como aguja. El viejo la observaba en silencio, un centinela fantasmal en su propia casa. A veces, sin decir palabra, le dejaba una tuna cocida o unas raíces que sabía que eran buenas para la hinchazón, un gesto de cuidado que la conmovía hasta las lágrimas en secreto. Se forjó un vínculo extraño entre los dos adultos, uno tejido de gratitud y de silencios compartidos. Elisa nunca le preguntó a Silvestre por qué vivía allí, por qué nunca se fue de las ruinas de la hacienda. Y él nunca le preguntó sobre Pedro, su difunto esposo, ni sobre los detalles del despojo de Antolín. Simplemente compartían el espacio, el fuego
y la precaria existencia. La capilla se convirtió en un territorio neutral, un santuario improbable donde dos soledades, la de un viejo ermitaño que había renunciado al mundo y la de una viuda embarazada a la que el mundo había renunciado, se respetaban mutuamente. Un día, el sonido rompió la monotonía. No era un coyote, ni el viento, ni el arrastrar de los guaraches de Silvestre. Era el sonido de un caballo con herraduras, que se movía con prisa, no como un viajero perdido. Elisa reconoció el galope antes de verlo. Era el caballo bayo de Antolín. Sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Estaba en el ojo de agua, lavando los trapos de Mateo. Se escondió tras las rocas, su corazón martillando contra sus costillas, mientras veía a su cuñado acercarse a la capilla, su silueta recortada contra el sol de la mañana, viniendo a comprobar el resultado de su crueldad. Antolín regresó. No venía a ayudar. No traía provisiones. Su rostro, visible incluso desde la distancia, estaba tenso por la sorpresa y la contrariedad. Había pasado un mes, el tiempo suficiente en su cálculo para que el desierto, el hambre o el miedo hubieran hecho su trabajo. Esperaba encontrar el lugar vacío, o peor, los restos que probaran que su problema estaba resuelto. No esperaba encontrar vida. Su expresión se endureció al ver un pequeño tendedero improvisado entre dos nopales, con ropa de niño secándose al sol. Vio una columna delgada de humo saliendo por un boquete en el techo. Vio señales de ocupación. Lo que encontró Antolín lo dejó paralizado, su rostro descompuesto por una furia que no lograba entender. Al acercarse a las ruinas, lo primero que vio no fue desolación. Vio un pequeño tendedero, una cuerda de ixtle amarrada entre un nopal y el marco de una ventana rota. Y en él, colgada, ropa limpia de bebé, pequeños trozos de manta, blanqueados al sol. Vio una fogata humeando débilmente. Vio a Diego que estaba afuera tallando un palo con una navaja y que al verlo no corrió ni gritó, sino que se quedó quieto, mirándolo con los ojos fríos de su padre, antes de correr adentro para avisar. Antolín desmontó lentamente, su rostro una máscara de furia. «¿Sigues aquí?», escupió, más como una acusación que una pregunta, cuando Elisa llegó, caminando lentamente desde el ojo de agua, su vientre enorme precediéndola. Ella se paró a 10 metros de él, sin mostrar miedo, solo un cansancio profundo y una determinación fría. Ya no era la mujer rota que había abandonado en el camino. Esta mujer, más delgada, con los pómulos marcados y la piel curtida por el sol, lo estaba midiendo y no bajaba la mirada. «¿Esperabas otra cosa, Antolín? ¿Venías a rezar por nuestras almas?», respondió ella, su voz tranquila pero cortante, un filo de acero en el aire seco del desierto. La sorpresa de Antolín se convirtió en rabia pura. Vio la cobija de lana, su cobija, doblada en la entrada. Vio el costal de ixtle. Reconoció sus provisiones, las que el ermitaño guardaba. «Así que no solo eres una carga, sino también una ladrona», siseó, dando un paso adelante, robándole a un pobre viejo loco. Creyó que ella estaba sola, que el ermitaño había muerto o ella lo había ahuyentado. «Te di la oportunidad de irte con dignidad, ahora lárgate de aquí. Estas ruinas están en la linde de mi propiedad. Lárgate antes de que te saque a la mala». La amenaza era clara, física. Elisa no retrocedió. Apretó los puños a los costados, sintiendo la tierra dura bajo sus guaraches. «No nos vamos a ningún lado», dijo, su voz baja. «Esta ya no es tu tierra, Antolín, y no te tenemos miedo». Detrás de ella, en la oscuridad de la capilla, sus otros hijos la observaban como pequeños animales asustados, pero Ana sostenía una piedra afilada, su mirada tan fiera como la de su madre. La audacia de Elisa, su resistencia, era algo que Antolín no podía procesar. Una viuda, una mujer, desafiándolo a él, era un insulto a su hombría, a su poder. Él dio otro paso, levantando la mano, quizás para golpearla o para tomarla del brazo. «A mí no me hablas así, mujerzuela. Aprenderás a respetar». Estaba a solo un brazo de distancia de ella,
su rostro enrojecido por el sol y la ira, cuando una sombra se movió en la entrada de la capilla. No fue un movimiento rápido, fue deliberado, lento, el arrastrar de un guarache sobre la piedra. Antolín se congeló, sintiendo un cambio en el aire antes de verlo. Don Silvestre apareció, saliendo de la oscuridad de la sacristía, donde siempre estaba fresco. No dijo nada. Simplemente se paró al lado de Elisa, bloqueando el camino. Era más alto de lo que Antolín recordaba, o quizás era la dignidad de la vejez la que lo hacía parecer un gigante. En su mano no sostenía un rifle, sino el machete largo y brillante que usaba para cortar leña y nopal, una herramienta de trabajo que en sus manos parecía una extensión de su voluntad. Se quedó quieto, una figura alta y espectral, con sus ojos claros fijos en Antolín, no con ira, sino con un profundo y antiguo desprecio. El color desapareció del rostro de Antolín. Palideció bajo el sudor y el polvo. Reconoció al viejo, el fantasma de la capilla, el viejo loco al que había usado como trampa, era real. Pero no era un ermitaño anónimo. Era don Silvestre, el caporal que había servido a su abuelo, el hombre que, según las historias de borrachera de su padre, sabía demasiado. El hombre que había estado allí cuando los linderos de las tierras se movieron misteriosamente de noche, el hombre que vio cómo la hacienda original se desmoronaba por la codicia. Antolín el cobarde retrocedió un paso y luego otro. El miedo que vio en sus ojos no era un machete, era un miedo más profundo. Sabía que Silvestre conocía los verdaderos linderos de las tierras, sabía cómo su abuelo había despojado a otros ejidatarios, sabía dónde estaban enterrados los secretos de sangre que habían fundado la riqueza de su familia. Y ahora, ese viejo, ese guardián de la memoria, el hombre que su padre creía muerto o desaparecido, estaba protegiendo a Elisa. La trampa se había cerrado, pero sobre el cazador. Yo solo venía a ver si necesitaban algo, tartamudeó Antolín, su voz perdiendo todo su filo, convirtiéndose en el balbuceo de un niño asustado. Silvestre no dijo nada, solo lo miró. Elisa observó la escena, dándose cuenta por primera vez del poder que había estado durmiendo a su lado. Antolín no pudo sostener la mirada. Se giró torpemente, casi tropezando con sus propias espuelas. Montó su caballo con manos temblorosas, sin siquiera mirar atrás, y azotó al animal, huyendo al galope, no de una viuda, sino de un fantasma de carne y hueso que conocía la verdad. El silencio que dejó la huida de Antolín fue más denso que el de antes. Elisa se apoyó contra el muro de adobe, el alivio casi la hizo caer. Vio al viejo Silvestre limpiar el machete con un trapo antes de guardarlo en su cinto, un gesto lento y deliberado. Él no había dicho una palabra, pero su presencia había sido un muro más fuerte que la piedra. Elisa comprendió que la batalla no había terminado, pero la guerra por la supervivencia inmediata había cambiado. Antolín ahora no solo la odiaba, le temía al viejo que conocía los secretos de la tierra. La vida en la capilla continuó, pero algo había cambiado en Elisa. El miedo al hambre y al frío fue reemplazado por una determinación de hierro. Ya no era una víctima escondiéndose, era una guardiana defendiendo su territorio. Las ruinas, que habían sido un refugio desesperado, se convirtieron en su hogar, en su fortaleza. Con la ayuda de Diego, reforzó una de las paredes de la sacristía con adobes nuevos que Silvestre le enseñó a hacer con el barro del ojo de agua y paja seca. Estaba construyendo, no solo esperando. Estaba reclamando su derecho a existir en el único lugar que el mundo le había dejado, un lugar que ahora olía a su propio humo, a su propio nixtamal. El embarazo llegó a su fin una noche de tormenta. No una tormenta de polvo seco, sino una de agua helada que azotaba el desierto en raras ocasiones. La lluvia golpeaba el techo roto de la capilla, encontrando nuevos caminos para gotear, y el viento aullaba como las almas que decían penar allí. Los dolores la despertaron de un sueño ligero, no fueron suaves, sino rápidos, brutales. Supo que no había tiempo. Don Silvestre había salido a revisar las trampas antes de que la tormenta arreciara.
demasiado lejos para oírla. Estaba sola con sus hijos. El pánico, ese viejo conocido, amenazó con ahogarla. Pero entonces Ana, su hija de 8 años, le tomó la mano. La niña no lloraba. Sus ojos oscuros estaban serios, fijos en el rostro de su madre. «No grites, mamá», le dijo, su voz apenas un susurro sobre el rugido del viento. «No vayas a espantar al bebé». La madurez de su hija la ancló. Elisa se aferró a esa pequeña mano como si fuera un salvavidas. Diego, con sus 10 años, se hizo cargo del resto. «Traigan agua y hiervan la que queda», ordenó a los más pequeños imitando la voz grave de Silvestre. Encendió la fogata más grande que pudo, protegiendo las llamas de las goteras, mientras Ana preparaba los trapos limpios que Elisa había estado guardando. Elisa se recostó sobre la cobija de lana, la misma que había encontrado en el hueco del suelo, la que había salvado a Mateo. Ahora esa misma cobija recibiría a su nueva hija. El dolor la partió en dos, un grito ahogado se perdió en el sonido del trueno que sacudió los muros de adobe. Se mordió el labio hasta sangrar, concentrándose en el rostro de Ana, que le limpiaba el sudor de la frente con un trapo húmedo. Sus hijos la rodeaban, un círculo de rostros pálidos y asustados, pero presentes, su pequeña tribu dándole fuerza en la hora más oscura. Justo en el momento más álgido, cuando la cabeza del bebé coronaba y Elisa sentía que sus fuerzas la abandonaban, que su cuerpo se partía, don Silvestre entró en la capilla. Entró como una aparición, empapado por la tormenta, su barba blanca pegada al pecho. No dijo nada. Su rostro impávido, como si entrar en medio de un parto en una ruina durante una tormenta fuera algo cotidiano. Se arrodilló, apartó suavemente a Ana y con sus manos viejas y ásperas pero increíblemente firmes, recibió a la niña que llegaba al mundo. Cortó el cordón con su propio cuchillo, que antes había limpiado con aguardiente de una pequeña botella que guardaba para las mordeduras de serpiente. El llanto de la recién nacida fue el sonido más fuerte que la capilla había escuchado en décadas. Un llanto agudo, furioso, lleno de vida, que pareció acallar la tormenta por un instante. Era un grito que reclamaba su lugar en el mundo. Silvestre envolvió a la bebé en un trozo de manta limpia y se la entregó a Elisa. Era una niña perfectamente sana, con un puñado de cabello oscuro pegado a su cabeza. Elisa la sostuvo contra su pecho, las lágrimas ahora sí corriendo libremente, mezclándose con el sudor y la mugre. Había dado a luz a una niña sana, allí mismo, sobre la cobija de lana en el suelo sagrado de la capilla. No heredó una casa, heredó unas ruinas, pero en esas ruinas encontró una fuerza que no sabía que poseía. Miró a sus 5 hijos, ahora 6, acurrucados cerca del fuego, mirándola con asombro. Miró al viejo Silvestre, que ya estaba preparando un té de hierbas calientes para ella, como si fuera lo más natural del mundo. Antolín le había quitado todo, pero en el acto de despojarla, la había liberado de sus viejos miedos. Ya no tenía nada que perder y en esa nada había encontrado todo por lo cual luchar. La vida se había abierto paso en el corazón de la muerte. La mañana después de la tormenta fue clara y limpia. El aire olía a tierra mojada y a ozono, un olor a renacimiento. El desierto, lavado por la lluvia, parecía brillar. Elisa salió por primera vez de la capilla con su hija en brazos, envuelta en el rebozo. Se sentó en una piedra, dejando que el primer sol de la mañana tocara el rostro de la bebé. Don Silvestre estaba sentado cerca, afilando su machete. «Tiene que tener un nombre», dijo él sin mirarla, su voz rasposa rompiendo el silencio. Elisa miró las ruinas, el adobe brillando bajo el sol, la vida imposible que había brotado allí, en medio de las historias de fantasmas y del abandono humano. Miró el camino real a lo lejos, esa cicatriz marrón que había sido su calvario y su salvación. «Se llamará Paz», dijo Elisa, «porque la encontramos aquí, en este lugar, donde nadie más en el mundo la buscaría». El viejo Silvestre asintió una sola vez, un gesto de aprobación que selló el bautismo de la niña del desierto. Antolín no supo de la niña.
No supo que el viejo loco era el antiguo caporal. Lo único que supo fue que su plan había fallado. El miedo a los secretos de Silvestre era más fuerte que su codicia. Dejó a la familia fantasma de la capilla en paz, prefiriendo fingir que no existían, borrándolos de su mapa mental. Pero ellos existían. Elisa, sus 6 hijos y el viejo guardián. No solo sobrevivían, sino que estaban echando raíces en el lugar que el mundo había olvidado. Un lugar que ahora, con el llanto de una recién nacida, finalmente llamaban hogar. Los años que siguieron fueron una extraña mezcla de aspereza y paz. La capilla se convirtió en un microcosmos, un mundo aislado donde las estaciones marcaban el tiempo, no los hombres. La pequeña Paz creció sin conocer otro hogar que esos muros de adobe, ni otra figura paterna que el anciano silencioso al que con el tiempo todos llegaron a llamar abuelo Vestre. Creció sin zapatos, con la piel curtida por el sol y con una agilidad de cabra montesa, conociendo cada piedra y cada nopalera de su territorio. Los otros niños se adaptaron, se endurecieron, se volvieron parte del paisaje, tan resistentes y espinosos como la vegetación que los rodeaba. Diego, que cumplió 15 años dentro de esas ruinas, ya no era un niño en absoluto. Era un hombre joven, callado como Silvestre, pero con los ojos vigilantes de su madre. Se convirtió en el verdadero proveedor, el cazador, sus manos callosas tan expertas como las del viejo. Sabía leer el cielo para predecir la lluvia, sabía encontrar agua donde parecía no haberla, y su puntería con la resortera que él mismo fabricó era infalible. Rara vez hablaban él y Silvestre, se entendían con gestos, con una mirada, en la tarea compartida de mantener viva a la familia. Ana, por su parte, se convirtió en la segunda madre, en la tejedora de la vida doméstica. Sus manos pequeñas aprendieron a coser las pieles de conejo con tendones, a curar las heridas con las hierbas que Silvestre le enseñó a identificar y a mantener el fuego vivo, la tarea más sagrada de todas. Se convirtió en la guardiana de los más pequeños y en la confidente de su madre. En las noches largas, mientras los niños dormían, eran ellas dos, madre e hija, las que se sentaban junto a las brasas, remendando ropa y tejiendo un silencio de complicidad femenina. Elisa sintió cómo el tiempo la moldeaba. Su cuerpo, endurecido por el trabajo de acarrear agua, moler maíz en un metate improvisado con una loza y cultivar un pequeño pero terco huerto de calabazas y chiles en la tierra fértil cerca del ojo de agua, era fuerte, pero fue su espíritu el que más cambió. La mujer temerosa que había sido arrojada al camino real había muerto esa noche. En su lugar había nacido una matriarca, una líder silenciosa, cuya voluntad era la ley en esa pequeña comunidad de 7. Su rostro, curtido por el sol y el viento, rara vez sonreía, pero sus ojos, cuando miraban a sus hijos, tenían una ferocidad y un amor que eran más elocuentes que cualquier palabra. El mundo exterior rara vez se acercaba. Una vez al año, justo antes de las lluvias de invierno, Elisa y Diego hacían el viaje de 2 días al pueblo más cercano, no al de Antolín, sino a uno en dirección opuesta, un pequeño real de minas llamado El Milagro. Iban para cambiar las pocas pieles de conejo y zorro que habían curtido meticulosamente por sal, una aguja de metal, pólvora para la vieja garrucha de Silvestre o una pieza de tela gruesa. Eran sus únicos contactos con la humanidad y siempre regresaban con alivio al silencio de la capilla, un silencio que ya no era de muerte, sino de protección. En uno de esos viajes, Elisa escuchó rumores en la tienda de Raya. Escuchó el nombre de su cuñado. Escuchó que Antolín, el que se quedó con la tierra buena, había perdido la cosecha de maíz 2 años seguidos, que la sequía había golpeado duro su lado del valle. Escuchó que su padre, antes de morir, había dejado deudas enormes con un hacendado de Fresnillo, deudas que ahora Antolín no podía pagar. La justicia, parecía, tenía su propia forma lenta y polvorienta de llegar y venía montada en la sequía y la mala administración. Elisa no sintió alegría.
solo un frío reconocimiento de que la tierra siempre cobra sus deudas. Los niños crecieron salvajes y fuertes. Paz, la más pequeña, era la reina de las ruinas. Nunca había visto una muñeca, pero tenía una colección de piedras con formas extrañas. Nunca había ido a una escuela, pero sabía el nombre de cada planta y cada insecto. Diego le había fabricado un pequeño arco. Los hermanos jugaban a ser los guardianes de la capilla. Sus juegos eran simulacros de caza, de defensa contra los coyotes, de la vida real. Eran una tribu, con su propia lengua de silencios y sus propias leyes, forjadas por el aislamiento y la necesidad mutua. Don Silvestre envejecía, pero parecía que el propósito lo mantenía vivo. Pasó de ser un ermitaño a ser un abuelo. Se había convertido en el guardián de la familia, pero también en su historiador. Por las noches, junto al fuego, empezó a hablar más. Les contó a los niños historias de la hacienda, no las de fantasmas, sino las de la vida real. Cómo su bisabuelo había domado caballos salvajes en esos mismos cerros, cómo el agua era tan abundante que había un huerto de granadas y membrillos. Les enseñó a leer las estrellas, a predecir el viento. Les estaba entregando la memoria de la tierra. La capilla misma se transformó. Lo que antes eran boquetes, ahora eran ventanas remendadas con piel de venado tensada, que dejaban pasar una luz cálida y ambarina. Lo que era un altar roto se convirtió en el fogón central, el corazón de la casa, con un ingenioso sistema de ventilación que Diego y Silvestre hicieron a través de una grieta en el muro. Repararon la parte del techo de la sacristía con una mezcla de barro y paja, creando un dormitorio seco para los niños. Habían cultivado nopaleras, comían sus tunas y usaban las pencas para cocinar. Se habían vuelto parte del paisaje. Un día, cuando Paz tenía casi 5 años, un extraño llegó. No era Antolín. Era un hombre joven, vestido con ropa de ciudad, que guiaba un caballo cansado. Traía un sombrero que no era de palma, sino de fieltro, y botas que brillaban. Dijo ser un topógrafo del gobierno, enviado para medir las tierras sin dueño, que serían repartidas por la reforma agraria, que finalmente llegaba a esos rincones. Miró las ruinas con desdén y a la familia que vivía allí, vestidos con pieles y manta remendada, con una mezcla de lástima y asco. «Están viviendo en propiedad federal», dijo con arrogancia. «Tienen que irse. Estas tierras serán para nuevos ejidatarios». Elisa sintió el hielo del abandono, ese frío que conocía tan bien, recorrer su espalda una vez más. Habían luchado contra el desierto, el hambre, el frío y el miedo. Le habían ganado la batalla a la muerte. Y ahora un hombre con un papel, un extraño que olía a ciudad y a jabón, venía a decirles que no pertenecían. Se interpuso entre el hombre y sus hijos, su cuerpo menudo bloqueando la entrada de la capilla. Paz se aferró a su falda. «Nosotros somos de aquí», dijo, su voz baja pero vibrando con una autoridad que no sabía que tenía. «Esta tierra nos ha costado. Pagamos por ella con trabajo y con miedo. No nos vamos». El hombre se rió, una risa corta y burlona que rebotó en los muros de adobe. «No tienen papeles, señora. No tienen nada. La ley es la ley, y esta tierra no es suya. Viven como paracaidistas». Estaba a punto de decir algo más, de amenazar con traer a los rurales, cuando una sombra se movió en la sacristía. Don Silvestre salió de la oscuridad, donde había estado escuchando. No traía el machete. Esta vez, sus manos ancianas, nudosas como raíces de mezquite, sostenían una pequeña caja de madera de olivo, desgastada por el tiempo, la madera pulida por décadas de contacto humano. El topógrafo se calló, visiblemente incómodo por la aparición repentina del anciano. La presencia de Silvestre, su silencio y sus ojos claros tenían un peso que el hombre de ciudad no esperaba. «Papeles», dijo Silvestre, su voz rasposa rompiendo el silencio. «Usted quiere papeles. Yo tengo papeles». El topógrafo lo miró con incredulidad, una sonrisa burlona formándose en sus labios, como si esperara que el viejo le mostrara el dibujo de un niño. «¿Papeles? ¿Usted? ¿Qué podría tener usted sino supersticiones, viejo?»
Pero su sonrisa se borró ante la intensidad de la mirada del anciano. Don Silvestre no respondió a la burla. Se acercó a Elisa y con manos temblorosas pero firmes abrió la pequeña caja. El interior estaba forrado con un trozo de terciopelo descolorido, casi podrido, que alguna vez fue morado. Dentro, sobre ese lecho fúnebre, no había oro ni joyas. Había un solo documento, doblado muchas veces el papel amarillento y quebradizo, las orillas rotas. Estaba escrito no a máquina, sino con la caligrafía elegante y florida del siglo XIX, y sellado con un lazo de cinta roja y un trozo de cera endurecida que, milagrosamente, aún conservaba el relieve de un águila. «El título de merced original», susurró Silvestre, más para Elisa que para el topógrafo, como si estuviera revelando un sacramento. «El primer dueño de esta hacienda, don Ramiro, me lo dio antes de morir. Yo era su caporal, su hombre de confianza. Me hizo jurar que lo cuidaría, que cuidaría la tierra aunque la casa se cayera. Dijo que mientras este papel existiera, la tierra tendría un guardián». El topógrafo, ahora picado por la curiosidad profesional, se acercó y con una delicadeza inesperada tomó el documento que el viejo le ofrecía. Lo desdobló con el cuidado de un cirujano, sus dedos expertos sintiendo la textura del papel antiguo. Sus ojos volaron sobre las líneas de tinta marrón. Dejó de ser un burócrata arrogante para convertirse en un historiador asombrado. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía el sello real, la firma del virrey, la descripción de los linderos que abarcaban no solo la capilla, sino todo el valle. «Dios mío», tartamudeó el hombre, su rostro perdiendo el color. Esto no es un papel cualquiera, es un título virreinal. Esto antecede a la reforma, a la revolución, a todo. Esto es la ley». Miró a Silvestre, ya no con lástima, sino con un asombro que rayaba en el miedo. «Esto cambia todo. Esta tierra no es federal. Esta tierra tiene dueño. Siempre lo ha tenido». Luego, sus ojos se movieron hacia el mapa descrito en el documento y palideció aún más. Los linderos abarca todo el valle, incluyendo la tierra al este, la que ocupa un tal Antolín. La ironía era tan vasta como el desierto mismo. Antolín, en su intento de despojar a Elisa, la había arrojado al único lugar y a la única persona que podía despojarlo a él. Elisa no entendía de leyes virreinales, pero entendía el cambio en el rostro del hombre. Vio el poder shifting, el peso de la autoridad pasando del hombre de ciudad al viejo ermitaño. «¿Qué significa?», preguntó, su voz temblando. El topógrafo, ahora sudando bajo el sombrero, la miró con un respeto recién adquirido. «Significa, señora, que usted, o mejor dicho, don Silvestre, es el dueño legal de todo este valle, incluyendo la casa y el maizal de donde la echaron». La justicia poética de la revelación era casi demasiado grande para comprenderla, un milagro nacido del polvo y la memoria. Don Silvestre tomó el papel de las manos temblorosas del topógrafo. Sus ojos, que habían visto casi un siglo de cambios, se posaron en Elisa, en su vientre que pronto daría vida, y en la hilera de niños que la miraban como a su sol. «La tierra es de quien la trabaja, Elisa, pero también de quien la cuida. Yo ya estoy viejo, cuidé el papel, usted cuidó la vida que había en ella, usted y sus hijos». Con un gesto solemne, allí, bajo el techo roto de la capilla, le entregó el documento virreinal. Ahora es su turno de cuidarla. El topógrafo, ansioso por enmendar su arrogancia y ser parte de una historia increíble, se apresuró a hablar. «Voy a ir a la cabecera municipal de inmediato. Registraré este título a su nombre, señora. Con mi testimonio será indiscutible, y notificaré a los ocupantes ilegales». Cuando preguntó el nombre completo de Elisa para el registro, ella se lo dio. Luego él preguntó por el nombre de la propiedad. Silvestre intervino por última vez, su voz rasposa, llena de una autoridad final. «Se llama», dijo, «Capilla de la Paz, por la niña que nació aquí». El hombre de la ciudad, ahora pálido y sudoroso, montó su caballo con una prisa que contrastaba con su arrogante llegada. Desapareció por el camino no como un burócrata,
sino como un mensajero del destino, dejando a Elisa sola en el silencio, con el documento virreinal en sus manos. El papel era quebradizo, olía a polvo y a un tiempo tan antiguo que apenas podía imaginarlo, pero se sentía pesado en sus manos, más pesado que el oro. Miró a don Silvestre, buscando una respuesta, una guía, pero el anciano simplemente asintió una vez, un gesto de cierre, y luego se dio la vuelta para recoger la leña que había dejado caer, volviendo a su rutina, como si el mundo no acabara de darse la vuelta. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Elisa. La capilla que había sido su refugio ahora se sentía como una sala de espera. Cada amanecer miraba el camino real esperando... ¿Qué? Rurales. Un Antolín enfurecido. El regreso del topógrafo. El documento estaba escondido junto a la pequeña Paz, envuelto en el trapo más limpio que tenía. A veces lo sacaba, aunque apenas podía descifrar la caligrafía elegante. No necesitaba leer las palabras, sentía el poder que emanaba de ellas. Diego lo entendía. Había dejado de poner trampas y se dedicaba a afilar el machete, vigilando la entrada, ahora no como un niño asustado, sino como el defensor de una herencia. Mientras tanto, en la cabecera municipal, el topógrafo, un hombre llamado Julián, desató una tormenta. Presentó el título virreinal en el juzgado de letras. El juez, un hombre acostumbrado a disputas de borrachos y robos de gallinas, se encontró de pronto con un documento que redefinía la propiedad de todo el valle. Se verificó el sello, se consultaron los libros antiguos. No había duda. El título era legal, era el documento fundacional de esa tierra. El registro de propiedad que Antolín había intentado hacer, basado en la ocupación y la muerte de su hermano, fue declarado nulo y sin valor. La propiedad nunca había estado vacante. La noticia tardó 2 semanas en llegar a Antolín. No fue el topógrafo. Fue un oficial del juzgado, un hombre flaco con un bigote ralo, acompañado por 2 rurales con sus carabinas al hombro que olían a sol y a autoridad. Llegaron a la casa de Pedro, la que Antolín había robado, justo al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto. Le entregaron la orden de desalojo. Antolín la leyó, primero con incredulidad, luego con una rabia que le congestionó el rostro. «Están locos. Esta viuda bruja los compró. Es la tierra de mi padre», gritó su voz rompiéndose de furia. El oficial, sin inmutarse, desenrolló una copia certificada del título virreinal. «Esta tierra, señor, pertenece a doña Elisa de la Paz, heredera por cesión de don Silvestre, el guardián legal del título de merced de 1804. Usted la está ocupando ilegalmente». Antolín palideció. «¿Silvestre? ¿El viejo loco de la capilla?» El oficial asintió. «El mismo, el dueño. Y ahora ella es la dueña. Tiene 30 días para abandonar la propiedad. Si no lo hace, los rurales lo sacarán a la fuerza». Antolín miró las carabinas, luego el papel. Estaba atrapado. La ley que él creía manejar lo estaba aplastando, y el fantasma al que había enviado a Elisa era el dueño de todo. Los rumores dicen que Antolín pasó esa noche gritando, bebiendo y maldiciendo. Culpó a su padre por no haber matado al viejo Silvestre cuando tuvo la oportunidad. Culpó a Elisa por ser una bruja, culpó al gobierno por meterse. Pero al amanecer, el miedo a los rurales y al peso de la ley fue más fuerte que su orgullo. No esperó los 30 días. Ensilló su carreta en la oscuridad, cargando las pocas cosas de valor que tenía, y antes de que saliera el sol, se había ido. Huyó como un ladrón, no por el camino real, sino por el monte, como un animal perseguido borrándose del valle para siempre. Fue el topógrafo Julián quien regresó a la capilla. Esta vez, su caballo no parecía cansado, y él no vestía con arrogancia, sino con respeto. «Doña Elisa», dijo quitándose el sombrero, «la casa está vacía. Antolín se ha ido. Es suya». Elisa lo miró y luego miró a sus 6 hijos. Paz, que ahora caminaba, se aferró a su falda. Diego sostenía la garrucha del viejo. Ana tenía los ojos de su madre, serios y profundos.
Era real. Habían ganado. Miró a Silvestre, que estaba sentado en su piedra, mirando el sol. —¿Viene con nosotros, abuelo Vestre? —preguntó ella. El viejo negó con la cabeza, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. —Mi lugar es aquí, mija. Yo soy el caporal de la capilla. Usted es la dueona de la casa. Vaya. Elisa entendió. No era un abandono, era una división de reinos. Él era el espíritu del desierto, y su lugar estaba con las ruinas, no con los hombres. Ella asintió, las lágrimas quemándole los ojos. Diego, Ana, recojan todo. Nos vamos a casa. No había mucho que recoger. La cobija, el caso de peltre, el metate, las armas que les había dado el desierto. La caminata de regreso fue un eco distorsionado de la primera. Iban por el mismo camino real, pero en dirección opuesta. El sol de la tarde, que antes había sido su enemigo, ahora doraba el maizal que la esperaba. Los niños no lloraban, corrían adelante, ansiosos por ver la casa que apenas recordaban. Elisa caminaba despacio, su hija de la mano, su corazón demasiado lleno para las palabras. Cada paso era una afirmación. Esta tierra es mía, esta casa es mía, esta vida es mía. Había salido de allí como una viuda despojada. Regresaba como la dueña de todo el valle. Cuando llegaron, la casa estaba abierta, silenciosa. Antolín en su huida había dejado todo como estaba. El olor a humo de leña, a maíz y a polvo la golpeó. Vio la silla donde Pedro se sentaba, el telar donde ella tejía. Entró, tocó el adobe frío. Era suyo. Salió al porche. Sus hijos ya estaban explorando los corrales, gritando de alegría. Miró hacia el cerro, hacia la silueta oscura de la capilla. Supo que aunque viviera en la casa, su corazón siempre estaría atado a esas ruinas, el lugar donde había muerto y vuelto a nacer. Los años pasaron, y la hacienda Capilla de la Paz se convirtió en una leyenda de prosperidad en el valle. Elisa, con la ayuda de sus hijos, hizo que la tierra árida floreciera. El maizal se expandió, pero esta vez junto a él crecieron frijoles, calabazas y huertos de árboles frutales que ella misma plantó cerca del ojo de agua, canalizando el recurso que Silvestre le había enseñado a respetar. Diego se convirtió en un hombre sabio, callado como el viejo ermitaño, y asumió la administración de la tierra con un respeto casi religioso. Ana se casó con un arriero de un pueblo vecino, pero construyó su casa en las tierras de su madre, asegurando que la familia nunca más se dispersara. La pequeña Paz creció con una dualidad única. Tenía la fuerza indomable del desierto y la capilla en sus venas, pero también la seguridad de un hogar estable. Creció escuchando la historia de su nacimiento, una leyenda familiar contada junto al fuego en la casa grande, una historia que le recordaba que la vida podía nacer en los lugares más inesperados. Los otros hijos también encontraron sus caminos. Algunos se quedaron en la hacienda, otros se fueron a estudiar, pero todos llevaban consigo la marca indeleble de haber sobrevivido a las ruinas, una lección de resiliencia que ninguna escuela podría enseñar. Don Silvestre vivió muchos años más de los que nadie creía posible. Elisa y sus hijos nunca dejaron de cuidarlo. Cada semana, Diego o la misma Elisa subían a la capilla con provisiones, carne seca, pinole, tabaco y a veces una botella de aguardiente. El viejo los recibía con su silencio habitual, pero sus ojos lúcidos brillaban con un afecto tranquilo. Se convirtió en el abuelo de todos, el ancla de su historia. Cuando finalmente murió, una mañana tranquila mientras dormía bajo el sol, lo enterraron allí mismo, en el suelo sagrado de la capilla, junto al altar roto. Fue su última voluntad, ser el guardián de ese lugar incluso en la muerte. La capilla nunca fue reconstruida como una iglesia formal. Elisa se aseguró de eso. En lugar de repararla, la preservó. La reforzó contra el colapso, pero dejó el boquete en el techo por donde entraba la luna, dejó las paredes de adobe desnudo y el suelo de losa. Se convirtió en un santuario familiar, un lugar de memoria. Allí no había un dios de oro y campanas, había un dios más antiguo, el dios del desierto,
el de la supervivencia. Era un monumento a la noche en que llegaron, al frío, al miedo y al nacimiento de paz. Era el corazón verdadero de su propiedad. Elisa, ahora una anciana respetada, doña Elisa, solía sentarse en el porche de la casa grande, mirando a lo lejos la silueta de la capilla en el cerro. A sus nietos les contaba la historia, no con amargura hacia Antolín, sino con asombro por los caminos del destino. Les enseñó que la verdadera propiedad no venía de un papel, sino del trabajo, del cuidado y de la capacidad de resistir. Les enseñó que el abandono que había sufrido no fue una maldición, sino una prueba de fuego que la había obligado a encontrar la fuerza que no sabía que tenía. La ironía final de su vida fue que, al ser despojada de una pequeña casa, ganó un valle entero. Antolín, en su ciega codicia, actuó como una herramienta del destino, empujándola del borde de un pequeño arroyo hacia el océano de su verdadera herencia. Él la había sentenciado a muerte, pero en lugar de eso, la había condenado a ser poderosa, a ser dueña, a ser la matriarca de una estirpe forjada en la adversidad. El desierto, que él vio como un cementerio, se convirtió en la cuna de ella. A veces, la vida te quita todo. Te deja en el camino real, con el sol a plomo, embarazada y con el miedo como única compañía. Te rodea de coyotes y de ruinas. Pero la historia de Elisa nos recuerda que las ruinas no siempre son el final. A veces son el único lugar donde la vida verdadera puede comenzar. A veces el lugar que todos temen, el lugar abandonado del que se cuentan historias de fantasmas, es el único refugio que queda. Y a veces, el fantasma es solo un viejo guardián esperando entregar el mapa del tesoro. Elisa nunca olvidó la cobija de lana. Siguió usándola para envolver a sus nietos, gastada y remendada, hasta que fue casi transparente. Era su recordatorio tangible de que en la hora más oscura, cuando el frío era insoportable y la fiebre amenazaba con robarle a un hijo, la ayuda llegó. No de un ejército ni del gobierno, sino de un solo hombre que había elegido vivir al margen del mundo, pero que no había olvidado cómo ser humano. La bondad, aprendió ella, a menudo se esconde en los lugares más improbables. La capilla sigue en pie en ese cerro de Zacatecas. Ya no es una ruina, sino un monumento. Los descendientes de Elisa aún cuidan la tierra y aún suben a la capilla a dejar flores en la tumba de don Silvestre. La historia de Antolín se olvidó, borrada por el polvo que él mismo levantó al huir. Pero la historia de Elisa se cuenta. La historia de cómo una viuda embarazada, abandonada para morir, encontró en el lugar más temido un guardián, un hogar y un imperio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que te abandonaban en tu propio camino real? ¿Has encontrado ayuda en el lugar que menos esperabas? Cuéntame aquí en los comentarios. Me conmueve profundamente leer cómo, al igual que Elisa, encontramos la fuerza en medio de las ruinas y descubrimos que el final de un camino es, a veces, solo el comienzo de nuestro verdadero destino.